Bienvenidos al territorio de los soñadores despiertos, esas almas con cicatrices, pero con fuego en el corazón para conquistar esos sueños que no les dejan dormir. En este vídeo vamos a hablar concretamente de cómo superar el miedo al rechazo. Y concretamente lo vamos a ver desde mi propia experiencia personal, cómo eso me ha afectado desde mi adolescencia prácticamente, cómo lo tapé bajo la capa de un perfeccionismo prácticamente extremo y mucha complacencia, cómo eso me afectó y cómo me di cuenta de este patrón mientras estaba emprendiendo y cómo le di la vuelta y cambié ese miedo al rechazo por autenticidad y simplemente no necesitar validación de nadie más. Y gracias a eso ya te aviso que estoy hoy aquí grabando contenido diario. Así que si tú también sientes que ese miedo al rechazo, ese exceso quizás de complacencia o de perfeccionismo, esconde algo verdadero, auténtico detrás, pero que no te impide sacarlo por culpa justamente de este miedo, en este vídeo vamos a ver cómo yo lo eliminé y para que tú puedas hacer lo mismo. Primero que nada también me gustaría decir, mientras aprovecho también y me tomo mi café, que en este canal me he centrado tanto en aportar valor, aportar herramientas específicos, pasos, claves, para superar todo tipo de barreras, ¿no?, mentales, o tanto en la transformación personal, encontrar tu propósito, superar creencias limitantes, historias limitantes que nos contamos, cargas del pasado, como también ahora también estoy empezando con el contenido de las ventas, ya que me estoy formando con mentores americanos de Estados Unidos. Y creo que en esa espiral de intentar aportar valor, de hecho tengo vídeos que básicamente los he sacado de formaciones de pago, de inversiones que he hecho. Creo que muchas veces también me he olvidado un poco de lo más importante, que es conectar contigo, que me estás viendo y que, como digo, eres un soñador despierto, que como yo tienes cicatrices en el alma por el dolor de experiencias pasadas, pero también sé que tienes ese fuego, ¿no?, dentro de ti, porque tienes sueños que cumplir. Y no me refiero solo a ganar más dinero, me refiero a mejorar tus relaciones, a tenerlas más profundas, más significativas, estar en forma, cuidarte, estar orgulloso de ser un buen padre de familia, una buena madre de familia, cuidar tus relaciones de pareja, estar orgulloso de quién eres, ¿no?, que al final es de lo que va la vida. El éxito va de quién eres, no de un plan maestro para alcanzar ese éxito, sino que va de en quién te conviertes antes de atraer, antes de alcanzar ese éxito. Y particularmente hoy vamos a hablar del miedo al rechazo, porque muchas veces lo que me encuentro cuando trabajo con, profesionales que quieren dejar su trabajo, he trabajado muchos, y emprendedores que tienen miedo al rechazo, por ejemplo, cuando llega a las ventas, y todo esto tiene que ver con este miedo al rechazo. Pero detrás del miedo al rechazo, como a mí me sucedía, existe un miedo que es aún más grande, que es el miedo a no ser suficiente. Y personalmente yo lidiaba con este miedo al rechazo. Yo no sabía que tenía miedo al rechazo. Me di cuenta después, cuando me quedé solo, es cuando verdaderamente me di cuenta de que este miedo habitaba en mí. Porque yo lo tapaba en forma de perfeccionismo y de complacencia. ¿Cómo? Nunca dando problemas. Me amoldaba completamente a la situación, a la persona que tenía enfrente, ya fuesen amistades, ya fuesen relaciones de pareja, ya fuesen familia, por tal de no crear conflicto. Era como muy pacificador. Por tal de no llamar la atención, no decía lo que realmente quería hacer o lo que pensaba al respecto de un tema. Entonces, claro, nunca generaba conflicto, pero nunca realmente estaba satisfecho porque no era mi auténtico, simplemente encajaba. Y es muy gracioso porque en el pasado tuve gente cercana a mí de mi vida que me decían: es que tú siempre eres muy queda bien. Y yo decía, pero yo soy simpático, es mi forma de ser. Y una cosa es ser simpático y otra cosa es ser complaciente. Es simplemente adaptarte a lo que la persona, la situación requiere, para simplemente pasar prácticamente desapercibido y no crear ningún conflicto, no crear ningún drama. ¿Qué pasa con esto? Que cuando quería tomar decisiones por mí mismo, necesitaba que otros aprobaran esas decisiones. Evidentemente, cuando yo decidí mudarme de país, me vine a vivir a Irlanda, yo estaba terminando un doctorado, o sea, había terminado mi máster y estaba empezando a estudiar el doctorado en Historia Antigua. Entonces, claro, yo estaba siguiendo todo el camino tradicional, ¿no? Carrera, después el máster, ahora iba al doctorado, hubiese podido también opositar para ser profesor de Historia. Cuando me mudo de país, empiezo a cambiar mi mentalidad completamente porque me quedo solo. Empiezo a entender todas estas cosas y cómo yo necesitaba de reafirmación externa a mí para tomar mis propias decisiones. Evidentemente, cuando decidí meterme en el emprendimiento y en el tema del coaching, que es de la forma en que empecé, ¿no?, la transformación personal, fue cuando realmente me di cuenta de todas estas cadenas y de estos miedos que yo tenía. Cuando empecé a subir contenido tenía un pánico terrible. Recuerdo cuando subí el primer vídeo, ¿no?, que me tuve que meter en el agua helada porque se me puso un nudo en el estómago que
casi no podía ni respirar. Entonces, ¿qué pasó? Que durante toda mi vida, por no crear conflictos, siempre había seguido el camino tradicional, porque era la manera en que había aprendido que debía de ser para ser amado. Lo que no me había dado cuenta es que esas decisiones las estaban haciendo un niño herido y no un hombre que toma control sobre sus decisiones, las decisiones que quiere tomar en tu vida, que toma la dirección, el liderazgo de hacia dónde quiere ir en la vida. Yo me di cuenta de que esos patrones, esas creencias del pasado, esos miedos, ya no tenían cabida en el nuevo ser, en la nueva versión de mí mismo. Pero no fui hasta que empecé a emprender y ahí me empecé a notar estas cadenas, estas barreras. Pero fue cuando me fui a vivir solo en un apartamento, pero vamos, 4 metros cuadrados, tenía un sofá cama, recuerdo, una cocina que era como una pica y aquí al lado como un microondas y tenía arriba del microondas habían como una pequeña vitrocerámica para calentarme la comida, la carne, la pasta que quería hacer ese día. Literalmente tenía la pica, una mesa en la que estudiaba, en la que grababa, editaba y un sofá cama que recogía todos los días para que pareciese que tuviese más espacio. Y durante esos 6-7 meses que estuve viviendo solo, me di cuenta de este miedo atroz que tenía a la crítica, este miedo atroz que tenía a ser juzgado, a lo que otros pensarían de mí, y tenía un miedo atroz a fallar y sobre todo a fallarle a los demás. Porque cuando decidí romper con el camino tradicional y empecé algo diferente, algo que no sabía antes, no se había hecho antes en mi familia, en mi entorno, me di cuenta de que tenía pánico a fallarle a los demás. No tenía miedo a la soledad, nunca sentí miedo a la soledad, pero tenía un pánico terrible a fallarle a los demás y a la crítica o al juicio externo. ¿Qué pasa? Que me lo tuve que comer y guisar yo solo. No había nadie más. Estaba en otro país, no tenía a nadie. Literalmente fueron 6 meses donde estuve aquí en Irlanda lloviendo día tras día, donde básicamente me ponía las alarmas a las 5 de la mañana, no me levantaba a las 5 de la mañana. Tenía la hormona del estrés por las nubes, no tenía energía, no quería salir de la cama. Literalmente fue el momento más duro de mi vida. Y ahí fue cuando me di cuenta de estos miedos que creo que todos tenemos, pero pocos enfrentamos. Y eso es lo que mantiene a las personas estancadas en su zona de confort. No querer encarar sus miedos. Muchas veces hay gente aquí en este canal que sí que tienen disciplina, que sí que tienen work ethic, ética de trabajo, pero no tienen la capacidad de enfrentar esos miedos más profundos, sus heridas más profundas. Durante este periodo, como digo, empecé a formarme con mentores, también empecé en el área del autoconocimiento que me apasiona. Empecé a formarme con Borja Vilaseca, con Jorge Carrasco, ¿no? Que habla también más de espiritualidad y cómo vamos ego y mente y cómo vamos poniendo todas estas capas, ¿no? Para simplemente encajar en la sociedad y tal. Y me di cuenta que tenía una herida de nacimiento y tenía esa herida que me estaba condicionando, la tenía con mi madre. O sea, yo esa complacencia y ese perfeccionismo lo había desarrollado para recibir de alguna manera como niño el amor de mi madre. Debo decir personalmente que cuando hice este curso con el Recuerda quién eres con Jorge Carrasco, fue un curso online que hice mientras vivía en este estudio chatarra. Me di cuenta de la carga que yo llevaba conmigo de forma inconsciente al cargar con todos estos juicios y con toda esta dependencia que tenía hacia mis padres, y que creo que todos tenemos, porque nuestros padres son nuestras figuras referentes, son de los que absorbemos la mayoría de nuestras creencias y de los que absorbemos nuestro autoconcepto. Entonces dejamos que muchas veces las expectativas de nuestros cuidadores sean las que marquen nuestro camino, y eso es lo que me estaba pasando a mí. Entonces esos 6-7 meses que tuve para mí mismo, donde tuve que enfrentar, sufrir y atravesar todos y cada uno de esos miedos, me di cuenta de la carga, de la losa que llevaba conmigo y que me estaba impidiendo vivir la vida que realmente quería. Opinar de la forma que yo realmente quería opinar, tomar las decisiones que yo realmente quería decidir. Y todo pasa de forma inconsciente. No es que ellos tengan más razón o menos razón. No, es un patrón que nosotros simplemente lo hacemos para encajar. Nosotros simplemente para buscar la validación, para cumplir con las expectativas que nuestro entorno más cercano tiene con nosotros. Entonces, cuando yo liberé esa carga, cuando yo solté esa mochila, hay una versión de mí mismo que murió en ese estudio, que murió ese día. Fue la versión del complaciente, del necesitar que otros te digan lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer, de necesitar continuamente chequear con otras personas, aunque las ames con locura, de chequear continuamente tus decisiones con terceras personas,
de buscar continuamente ese reconforto en la validación de otros, porque no confías lo suficiente en tu propia brújula interior, en tu propio templo interior, en tu propia voz. Y esa fue la versión de mí mismo que vive. De hecho, si mi madre está viendo este vídeo, he tenido fuertes discusiones con ella porque he tomado otro camino y ya esa versión de mí mismo ya no existe. Y de igual forma que vi que esa complacencia o ese perfeccionismo que escondía ese miedo al rechazo, lo veo con muchos de mis clientes también. Clientes que han perdido la confianza porque han buscado tanto la validación de papá o de mamá o de alguien a un tercero, que han perdido su confianza en ellos mismos, ya no creen en ellos mismos. Es como que continuamente necesitan ese refuerzo de estar chequeando con terceras personas si lo que están haciendo está bien o no está bien, si lo que están haciendo es correcto o no es correcto, si el camino que están siguiendo es el adecuado o no es el adecuado. Entonces esto actúa como barrera, como cadena, como mochila, como una losa terrible cuando quieres, no sé, mejorar tus relaciones, cuando quieres ganar más dinero en tu emprendimiento, cuando quieres crecer. Te tienes que dar cuenta de que hay cosas que tienes que soltar. Crecer no siempre es añadir, y eso es lo que yo me di cuenta, sino que es quitar las capas que has puesto sobre ti mismo para encajar, para simplemente pasar desapercibido y no crear conflicto. Así que si estás viendo este vídeo y de alguna manera sientes que ese rechazo te está limitando tu vida o ser tu auténtico, déjame decirte que has llegado aquí justamente, yo tenía ese mismo miedo, y si estás viendo este vídeo es justamente porque lo he atravesado, lo he superado, y hoy te voy a decir los 3 pasos que yo seguí, aunque ya te lo he estado diciendo, que a mí creo que son los que hay que seguir para realmente superarlo y dejarlo atrás y liderar tu vida, que es de lo que va esto. Yo de lo que estoy orgulloso no es de que gane más dinero o de que esté más en forma hoy, no, es de que lidero mi vida sin necesidad de que otros me digan o no me digan. No, yo tomo mis propias decisiones. Te parecerán bien, te parecerán mal, esta es tu opinión, esta es tu perspectiva, yo sé lo que quiero, sé quién soy y sé dónde quiero ir, y si tú no estás conforme, fuera, chao, me da igual. Esa es la gran diferencia. Entonces, si tú también quieres llegar a ese punto, déjame decirte que lo primero que debes hacer es entender de dónde proviene ese miedo al rechazo. En tu caso particular, puede ser un miedo a no ser suficiente, puede ser un miedo al abandono, que te dejen, a la soledad. Tienes que entender de quién te proviene ese miedo al rechazo, de dónde te proviene. Tienes que buscar a tu niño interior. ¿Por qué? Porque el miedo aparece cuando no conocemos algo. Por ejemplo, yo no me conocía lo suficiente a mí mismo para superar ese miedo al rechazo. Tú quizás es lo mismo. No te conoces suficiente, tienes que atravesar tus sombras, tus heridas, para entender por qué tienes ese miedo al rechazo. Porque como dice una psiquiatra que me encanta, Marian Rojas, comprender es aliviar. Cuando tú comprendes por qué estás actuando, la forma que estás actuando, ahora entiendo, ahora comprendo, te alivia. Bien, una vez hayamos liberado esta carga, esta mochila en forma de expectativas de los demás, cargas del pasado, creencias limitantes, etc. Cuando lo has identificado, lo segundo que debes hacer, al menos lo que a mí me sirvió, es estar orgulloso de quién eres. Estar orgulloso de en quién te estás convirtiendo, estar orgulloso de lo que estás haciendo, por lo que estás luchando. Yo te lo estaba diciendo ahora mismo, no quería salir de la cama, o sea, pensé cada maldito día, pensé en rendirme, pensé en dejarlo todo. No veía la salida en muchas ocasiones, no veía que iba a poder tirar mi proyecto hacia adelante, y no estoy hablando de una semana, estoy hablando de meses, y ya no de meses sino de años, pero esos meses en particular fueron durísimos. Y simplemente ahora, mirando atrás y ver la lucha diaria que tuve que enfrentar, pero cómo lo superé, evolucioné, crecí, y ahora soy una nueva versión de mí mismo, independientemente de si gano 1.000, 10.000 o 100.000 dólares más o menos. Eso no tiene precio. El estar orgulloso de en quién te has convertido, el estar orgulloso de haber superado tus propias batallas, de haber superado tus demonios internos, eso no tiene precio. Entonces tienes que buscar sentirte orgulloso de quién eres, de estar orgulloso de lo que estás haciendo, de las batallas que estás librando, y no rendirte. Así que ya has identificado la causa de este miedo y ya estás luchando, trabajando, creciendo, progresando en la vida. Déjame decirte que ya has hecho lo más difícil. Pero si quieres llevarlo al siguiente nivel y ya nunca más volver atrás, volver a patrones antiguos de miedo, ¿no?, de escasez, el tercer paso es perdonar. Tienes que perdonarte por el pasado. Todos necesitamos darnos permiso para cortar nuestra cadena, para darnos permiso para movernos hacia adelante, para soltar nuestro pasado, que no te defina tu pasado, y moverte hacia adelante. Y eso empieza perdonando a los demás. Y eso empieza, por ejemplo, si has identificado la causa de tu miedo, si parte de una herida con tu madre o con tu padre, perdonar los juicios que se han emitido sobre tu padre o tu padre, porque cuando perdonas a los demás, te perdonas a ti mismo. ¿Y cómo se perdona? Se perdona entendiendo que
todos los seres humanos que conoces, todos los seres humanos que habitan en este planeta, son niños. Y cuando tú te imaginas a tus padres, a tu familia, a tu entorno, a la sociedad como niños que están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, al igual que tú, que están intentando vivir la vida de la mejor manera que pueden, con las herramientas que tienen, se acabó el dolor. Porque entiendes que ellos también están viviendo su propio proceso. Quizás es diferente al tuyo, pero es su propio proceso. Entonces, cuando entiendes que ellos son niños y están evolucionando al igual que tú, ya entiendes que quien te está juzgando, por quien te sientes juzgado, el que te juzgas eres tú, pero por la persona por la que te sientes juzgada es un niño que está librando sus propias batallas internas al igual que tú. Se acabó el juicio, se acabó el rencor, se acabó la mala onda, se acabó el juzgar. Creo que nadie puede moverse hacia adelante, progresar en la vida, hasta que no perdonemos a la persona. Y normalmente las personas por las que más nos sentimos dañados, por ejemplo, una ex relación, por ejemplo, como decía, si tienes una herida de infancia con uno de tus cuidadores, hasta que no perdones a esa persona, vas a seguir autosaboteándote. Tienes que perdonar de raíz a esa persona. Tienes que verla con ojos de inocencia, como decía, como un niño interior. Yo cuando perdoné los juicios que había emitido sobre mi madre, fue cuando empecé a perdonarme a mí mismo. Y fue entonces cuando me di el permiso de tomar mis propias decisiones. Entonces tienes que perdonar. Las personas por las que más te sientes herido son las primeras a las que debes perdonar. Entonces, identifica de dónde te viene ese miedo. Empieza a trabajar en ti y en sentirte orgulloso de quién eres y en qué haces. Y empieza a perdonar a las personas a tu alrededor, a todas tus cuidadores, tu familia, la sociedad. Empieza a verlos como niños interiores. Así que nada, si te ha ayudado, si te ha servido este vídeo de algo, suscríbete porque voy a estar compartiendo valor masivo diario, todos los días, contenido de crecimiento personal o de ventas para que lleves tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.